La mayoría de los asesinos en serie acechan en silencio, pero algunos decidieron mandar mensajes, cartas y advertencias antes de matar. Hoy veremos los 5 casos más inquietantes de asesinos que avisaron a las autoridades, a la prensa o a sus víctimas antes de matarlas. Te advierto, lo que vas a escuchar es real y te aseguro que es peor de lo que imaginas. Antes de empezar con todo esto, ¿qué es lo que define a un asesino en serie? No todo se basa en el número de víctimas a sus espaldas, sino en el patrón que sigue, ya sea de tipo psicológico o ritual, con periodos de enfriamiento entre crímenes y en eventos separados. Partiendo de esto, comencemos. Número 1. Dennis Rader, el asesino que necesitaba reconocimiento. Dennis Rader nació en 1945 en Kansas, Estados Unidos. Creció en una familia estricta, emocionalmente fría, donde aprendió desde muy joven a reprimir todo lo que sentía. De cara al exterior era un niño normal, silencioso, casi invisible. Por dentro, sin embargo, ya desde crío desarrollaba ciertas fantasías violentas relacionadas con el control absoluto. Comenzó a matar en 1974, con 29 años. Desde el primer crimen dejó claro algo perturbador. No improvisaba. Planeaba cada detalle minuciosamente durante meses. Atar, torturar y matar no era solo un método. Para este ser era todo un ritual. De ahí el nombre que él mismo se puso: BTK, Bind, Torture and Kill. Lo más inquietante de este asesino es que avisaba indirectamente. Enviaba cartas a la policía y a los medios de comunicación describiendo un patrón que él quería que fuera cercano al crimen que se iba a realizar, pero sin darles pistas directas de las barbaridades que se iban a cometer. Fue un ser inteligente y calculador, hasta que llegó un punto en el que ya no podía actuar de la misma manera, debido a que exigía que se publicara su nombre y se enfurecía cuando los medios dejaban de hablar de él. Para Rader, el silencio era peor que vivir el resto de su vida en la cárcel. Mientras todo esto ocurría, llevaba una doble vida perfecta: esposo envidiable, padre ejemplar, trabajador municipal y, por si esto fuera poco, líder en su iglesia. Nadie podía llegar a sospechar absolutamente nada acerca de él. Esa normalidad era su mejor camuflaje y gran parte de su placer. El dato curioso con el que debes quedarte de este asesino serial es que BTK fue atrapado en 2005 porque preguntó a la policía si un disquete podía llegar a rastrearse. Confió en su respuesta y cuando lo envió, él mismo, sin saberlo, firmó su propia condena. Número 2. Zodiac Killer, el asesino que jugaba con códigos y cartas. Nació en California, Estados Unidos, a finales de los años 60 y principios de los 70. Este hombre fue conocido por enviar cartas a periódicos y a la policía con los crímenes que había cometido y que solo él podía describir con precisión. Detallaba las armas utilizadas, símbolos y cada una de las víctimas. Cada carta era una provocación milimétricamente calculada. Describía escenas del crimen con un nivel de detalle imposible de imaginar para alguien ajeno a los hechos. Lo peor de estas cartas es que confirmaban algo aterrador, y es que el asesino seguía en activo y le generaba morbo ver cómo lo buscaban. Zodiac entendía que la incertidumbre generaba más miedo que la certeza. Disponía de un símbolo, una especie de círculo con una cruz que se sabía que no era algo decorativo. Era una firma, una marca. Esto mantuvo a los investigadores obsesionados durante décadas. Zodiac quería ser reconocido como algo más grande que un criminal, una figura, un concepto. Sus cartas muestran un narcisismo extremo y una obsesión total por el control de la situación. Este ser tan despreciable exigía que sus mensajes fueran publicados o amenazaba con seguir matando a más personas. Un dato curioso que poca gente sabe acerca de este asesino serial es que en uno de sus mensajes exigía que los ciudadanos llevasen botones con su símbolo. Llegó a amenazar con atentar contra un autobús escolar en plena hora punta, lleno de críos, asegurando que no quedaría absolutamente ningún sujeto vivo dentro si no se cumplía. Este criminal nunca llegó a ser atrapado oficialmente por la policía. Número 3. Gary Ridgway, el asesino al que nadie escuchó. Gary Ridgway nació en 1949 en Utah y creció en el estado de Washington. Su infancia fue profundamente perturbadora. Tenía una madre dominante y humillante y una relación enfermiza con ella. Desde joven desarrolló odio hacia las mujeres, especialmente hacia las más vulnerables. Empezó a matar a principios de los años 80, rondando los 30 años. Sus víctimas eran trabajadoras sexuales. Ridgway no buscaba fama, no escribía cartas, pero las advertencias estaban ahí.
Testigos, familiares y supervivientes señalaron su camioneta, su comportamiento y su presencia constante. A pesar de todo esto, la policía lo interrogó por actitudes sospechosas, aunque finalmente lo dejaron marchar. Ridgway era el ejemplo perfecto del asesino invisible. Trabajaba, tenía pareja y era una persona extremadamente cortés con la gente que le rodeaba, incluidos sus vecinos. Mataba, volvía a casa y era como si no hubiera pasado nada. Esa normalidad fue la que permitió que este asesino serial siguiera matando durante varios años más, hasta su detención en 2001. Cuando finalmente fue detenido, confesó con frialdad absoluta. Dijo que mataba rápido para no sentir nada. No había rabia, no había emoción, solo costumbre. Este sujeto llegó a matar a incontables personas, de las cuales se confirmó oficialmente el asesinato de 49 víctimas. Ridgway es considerado uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia de Estados Unidos. Él mismo afirmó que ni siquiera recordaba a todas sus víctimas. Número 4. Heriberto Seda, el asesino del signo del zodiaco. Heriberto Seda nació en 1967 en Nueva York. Creció encerrado en una vida que no avanzaba. Madre sobreprotectora, aislamiento extremo, 0 amigos, 0 relaciones. Mientras otros adolescentes construían su identidad, Seda se encerraba en su habitación, alimentando una mente que nadie supervisó. Abandonó la escuela y pasó años completamente recluido. Armas, astrología, violencia y teorías delirantes se mezclaron hasta convertirse en una sola cosa. No había freno, no había contraste con la realidad. Su deterioro mental era evidente. Era una bomba de tiempo y nadie hizo nada. Comenzó a matar en 1990 con solo 23 años. Antes de hacerlo, avisaba. Enviaba cartas a la policía anunciando futuros asesinatos y colgaba carteles zodiacales cerca de donde iban a ocurrir los crímenes, justificándolo como parte de un equilibrio cósmico. Seleccionaba a sus víctimas en base a su signo del zodiaco. Todo esto no era una provocación, era el anuncio de un asesinato. Para él no eran personas, eran símbolos, piezas necesarias para mantener lo que llamaba un equilibrio cósmico. Si no mataba, según su lógica, el universo se desestabilizaba. A diferencia del Zodiac original, Seda no buscaba fama ni reconocimiento. No quería ser recordado. Creía de verdad que tenía una misión. Cada crimen era una obligación. Sus cartas no tenían ego, tenían convicción, y eso las hacía mucho más peligrosas. Fue detenido tras un tiroteo con la policía. Su historia terminó de forma abrupta, sin misterio eterno ni mitología. Solo dejó una verdad incómoda. Cuando el delirio no se trata, no se queda en la mente, acaba en la calle. Un último dato inquietante sobre este personaje es que cuando fue detenido, Seda llevaba listas completas de signos zodiacales, mapas y anotaciones. Estaba convencido de que si dejaba de matar, el universo colapsaría y él sería responsable del fin de todo. Número 5. David Berkowitz, el asesino que escribía cartas antes de disparar. David Berkowitz nació en 1953 en Nueva York. Fue adoptado y creció sintiéndose rechazado, aislado y lleno de ira. Desde joven mostró comportamientos antisociales, piromanía y una profunda desconexión emocional con el mundo en el que vivía. Comenzó a matar en 1976 con 23 años. Antes de matar, David ya estaba roto por dentro. Vivía solo, aislado, acumulando ira y frustración sexual. Pasaba noches enteras conduciendo por la ciudad, observando parejas y convenciéndose de que el mundo le debía algo. No atacaba por oportunidad, atacaba por resentimiento. Cuando empezó a matar, eligió un método simple pero aterrador: disparar a desconocidos en espacios públicos. No había ritual, no había advertencia directa a la víctima. El mensaje era otro: nadie está a salvo. Cada ataque convertía a Nueva York en un lugar hostil, donde salir de noche se volvió un acto de valentía. Lo realmente oscuro llegó con las cartas. David no escribía como otros asesinos. Sus mensajes eran caóticos, burlones, casi infantiles, mezclando amenazas con bromas macabras. Se refería a sí mismo como el hijo de Sam y hablaba de entidades, voces y castigos. No buscaba solo atención, quería sembrar paranoia colectiva. Durante meses, la ciudad entera vivió bajo su sombra. Cambiaron hábitos sociales, horarios y comportamientos.
Un solo hombre logró alterar la rutina de millones de personas, algo que muy pocos asesinos han conseguido. Un dato curioso de este asesino serial es que confesó que el momento de mayor placer no era matar, sino leer su nombre en los periódicos al día siguiente. Decía que, al ver el pánico reflejado en los titulares, sentía una excitación física real, superior incluso al propio crimen. Tras ser capturado en 1977, confesó que gran parte del relato demoníaco era exagerado. Pero aquí está lo inquietante: el miedo funcionó igual, fuera real o no. David entendió algo clave: la narrativa puede ser tan letal como el propio arma. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver.